Muy bien. Vamos a hablar en esta lección, estoy tratando de ser estratégico, ¿ok? Tengo que pensar, después del almuerzo se me van a dormir en las dos lecciones, entonces tengo que escoger cuáles son las cosas que quiero que me escuchen despierto, ¿ok? Así que uno tiene que ser estratégico en todo esto. Pero vamos a hablar en esta lección de lo que tiene que ver con la elección de oficiales. La elección de oficiales. Para esto, yo quiero que nosotros repasemos solamente muy brevemente el mandato bíblico que nosotros tenemos con respecto a los oficiales. Quiero que abran conmigo sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Primero Tesalonicenses 5, 12 y 13. Dice la palabra del Señor: pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Este mandato bíblico es un mandato apostólico de algo que la iglesia no puede dejar de hacer durante toda su existencia. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Dice el texto: reconocer a los que con diligencia trabajan entre nosotros. Esto implica el hecho de que la iglesia haga un trabajo de estar buscando, reconociendo, señalando a esos hombres y tenerlos en alta estima. Estos hombres son los que dirigen y los que instruyen, y aunque aquí está hablando de aquellos que están precediendo en el Señor y que puede ser claramente hablado de los pastores, este texto habla de la actitud que se debe tener con respecto a los oficiales de una iglesia. Este mandato es un mandato permanente y por lo tanto una iglesia obediente debe estar todo el tiempo preguntándose lo mismo: ¿hay hombres entre nosotros que tengan los dones? Como yo les decía ayer, en algunas iglesias el método para escoger pastores le llaman providencia. Cada vez que se pueda o aparezca algo o hay algún milagro o algún problema, tenemos que llamar a alguien. Pero hermanos, uno no reconoce pastores solo cuando los necesita, los reconoce cuando Dios los envía. Porque puede ser que Dios no quiera que se queden con nosotros permanentemente, pero si hay hombres, esos hombres deben ser reconocidos, y si luego tienen que ser enviados, que así sea, pero tiene que haber un reconocimiento real. Ahora, yo quiero que me permitan tomar unos minutitos para, antes de meternos en el proceso, y esto lo estoy haciendo intencionalmente, primero recordar cuál es el mandato. Como en el pasado vimos, la gran comisión es el mandato, recibir nuevos miembros es una parte natural de la vida de la iglesia. Aquí el mandato es reconocer a los que los presiden. Pero ese mandato tiene que ser entendido también, antes de ver el proceso, a la luz de qué enseña el Nuevo Testamento. Yo quiero, en primer lugar, mencionar que nosotros necesitamos entender, solo esto es como un cuadrito, después lo borramos. Lo voy a hacer aquí. Esto no es parte del gráfico, solo este cuadro para explicar algo, ¿ok? Lo primero que tenemos que reconocer es cuáles son los oficios. En segundo lugar, ¿qué hacen los oficios? ¿Ok? Esas dos preguntas son importantes para trazar una teología correcta de qué es lo que tenemos que esperar en el Nuevo Testamento. Ahora, yo quiero simplemente pensar en esto. Cuando uno estudia el Nuevo Testamento, uno recuerda que en el Nuevo Testamento aparecen diferentes tipos de oficiales, ¿sí o no? Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo dio a uno ser
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Te acuerdas? Eso es parte de lo que nosotros encontramos como oficiales allí. Tenemos en el libro de Hechos, capítulo 15, el hecho de que en la iglesia de Jerusalén habían apóstoles y pastores. Así que uno podría preguntarse legítimamente, pastor, ¿qué es lo que deberíamos buscar? Pablo dice, busquen estos hombres que les sirven. Muy bien, pero yo tengo una pregunta sincera. ¿Cuáles son estos oficios? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué debemos llamar en la iglesia? ¿Apóstoles? ¿Evangelistas? ¿Profetas? ¿Pastores? ¿Diáconos? ¿Diaconisas? ¿Qué deberíamos buscar? Y aquí es donde necesitamos hacer un análisis correcto del Nuevo Testamento para poder tener una visión apropiada. No voy a repetir lo que yo ya dije en la primera lección, pero sí quiero decirte, o en la segunda, pero sí quiero decirte esto. La forma correcta de interpretar el Nuevo Testamento tiene que ser, cuando miras la doctrina de la iglesia, recordar que hay un movimiento de la iglesia en dos etapas. ¿Te acuerdas? Hay una iglesia extraordinaria y una iglesia ordinaria. La iglesia extraordinaria es una iglesia que era temporal, que sigue siendo la misma iglesia de ahora, pero tenía una etapa temporal en donde habían profetas, apóstoles y diferentes hombres que estaban poniendo el cimiento del edificio. O como la bebé en la barriguita, está creciendo en la barriga de la mamita y se necesitan ciertas cosas especiales. Pero el cambio de escenario, el cambio de etapa, precisamente lo que nos muestra es que aunque es el mismo bebito en el vientre o el mismo edificio el que estamos construyendo, es diferente como yo construyo el cimiento y lo que hago cuando sobreedifico sobre ese cimiento. De la misma manera es diferente lo que está en la pancita de la mamá que cuando sale de la barriguita de la mamá, ¿verdad? Porque lo que hace es, aunque es el mismo bebé, no necesita las mismas cosas. Lo mismo pasó con la iglesia. La iglesia tuvo dos etapas, una etapa extraordinaria y una etapa ordinaria. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los oficiales que deberíamos nosotros reconocer hoy en esta iglesia? La respuesta debería ser, pastor, mirando el movimiento de la iglesia en dos etapas, deberíamos tratar de reconocer cuáles son los oficios que hoy permanecen, que pertenecen a la iglesia ordinaria. Porque hay oficios en la iglesia extraordinaria que ya no están presentes. Ahora, si uno evalúa esto y lo analiza, nosotros sabemos que ya no hay apóstoles presentes. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, muchas razones. Número uno, por las cualificaciones. ¿Qué se necesitó para poder tener apóstoles cuando Judas Iscariote cometió esta traición y fue sacado y se tuvo que poner a alguien que lo reemplazara? ¿Qué cosas habían? Bueno, habían cualificaciones, las vimos nosotros ayer, muy específicas, extraordinarias. Tenía que ser testigo del ministerio del Señor, verlo desde el inicio hasta su resurrección. Oye, nadie cumple eso hoy, no se puede. Entonces algo aprendemos. No hay apóstoles en la época ordinaria, eso fue parte de la época extraordinaria. Tenemos profetas también. ¿Será que tenemos que seguirlos esperando? Bueno, los profetas tuvieron un propósito. Los profetas eran hombres que hablaban de parte de Dios y que traían revelación de parte de Dios, pero nosotros aprendemos también que aún las profecías iban a cesar y que entonces ahora tenemos a la iglesia en una etapa en donde lo que se tenía que revelar se reveló y ya no tenemos hombres que traen nueva revelación, sino que a Dios le ha placido hacerlo a través de su palabra. Por lo tanto, la palabra está completa, profetas no es parte de esos oficiales que estamos buscando. Ahora viene una palabra importante. Ok, ya esas eran facilitas, pastor. Hablemos de los evangelistas. ¿Qué me va a decir? ¿Que no hay evangelistas? Bueno, hay que hacer una distinción. ¿Cómo sabes qué permanece en la iglesia ordinaria? Préstame mucha atención. En la iglesia ordinaria permanece aquello que Dios quiso perpetuar en las palabras del Nuevo Testamento. ¿Y cómo sabes cuando Dios quiso perpetuar algo? Por ejemplo, cuando nos dejó requisitos para poder elegir a esos hombres perpetuamente. Y aquí viene mi pregunta clave. ¿Cuáles son los requisitos para llamar a un evangelista?
No hay. En el Nuevo Testamento no hay. No dice, esto es, hay que hacerlo así, tiene que tener. Pregunta, si Dios no nos dejó perpetuado las cualificaciones para un evangelista, ¿qué querrá decir eso en la iglesia ordinaria? Oh, muy bien, es la misma conclusión, tenemos la misma doctrina. Ahora, pero Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Timoteo era un pastor. No le está diciendo que sea como oficial un evangelista, le dice, haz la obra de un evangelista, lo cual significa que tenemos que seguir predicando el evangelio hasta el último de la tierra, que tiene que haber hombres que estén haciendo diferentes funciones para que se predique el evangelio hasta el último de la tierra, pero como un oficio en la iglesia que nosotros ordenamos imponiendo manos, no hay evangelistas por la sencilla razón, Dios no quiso perpetuarlos al no darnos cualificaciones para seguirlos llamando. Ahora, si yo uso ese razonamiento, ¿cuáles son los oficiales que sí tienen cualificaciones que implicaría eso que Dios quiere que los sigamos llamando? Pastores y diáconos. Pastores y diáconos. 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7. El que anhela el obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea Y luego en el versículo 8 dice, y asimismo los diáconos, Pero luego, Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, etcétera, etcétera, a los santos que están en Filipos y a los obispos y diáconos. ¡Wow! Él está dando la estructura completa de una iglesia bíblica que tiene miembros, esos son los filipenses, y a sus obispos, que ya voy a explicarles, es lo mismo que pastores, y diáconos. Lo que se perpetúa en el Nuevo Testamento, en la iglesia ordinaria, son pastores y diáconos. ¿Ok? Así que cuando preguntamos cuáles son los oficios, respondemos pastores y diáconos. La confesión de fe que caracteriza a los bautistas reformados afirma que los oficios que quedan hoy en la tierra para que pueda perpetuarse la obra de Cristo hasta que Él vuelva son los pastores y los diáconos. ¿Ok? Ahora, hemos respondido a la primera pregunta, ¿cuáles son estos oficios? Pastores y diáconos. Pero ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué hacen los oficios? ¿O cómo describimos los oficios? Porque si uno quiere buscar pastores y diáconos, tiene que identificarlos. ¿Qué hace un diácono y qué hace un pastor? ¿Ok? Así que voy a tomar los últimos minutos que voy a tomar en esto para hablar solamente de cuáles son las características de los pastores y de los diáconos. Con respecto a los pastores, empecemos por allí, quiero que pienses siempre en 3 palabras. Los pastores piensan en 3 palabras. Voy a poner aquí pastores. Acuérdense que esto no es parte del gráfico, solo es para poder explicar. Pastores, en primer lugar, piensa en la palabra pluralidad. La segunda palabra es paridad. Y la tercera palabra es diversidad. Voy a explicar cada una de estas palabras. Pluralidad, paridad y diversidad. ¿Ok? Hermanos, el Nuevo Testamento nos enseña con respecto a los pastores que estas 3 palabras comienzan a explicarnos la naturaleza del oficio. Cuando se habla de pastores en el Nuevo Testamento, y esto quiero que después lo analices, cada vez que se habla de pastores, se habla en plural. Nunca se dice el pastor. Siempre dice, si alguien está enfermo, ¿verdad? Otra vez repitiendo el devocional de Santiago, si alguien está enfermo, llame a ¿quién? A los ancianos o pastores de la iglesia. Está en plural. Dice que Pablo fue a Mileto y pidió que vinieran los ancianos de Éfeso. Si tú le prestas atención al Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que la visión normal es pluralidad. ¿Qué significa esto? Más de un pastor. Más de un pastor. Ahora, ya hablamos ayer de esto y quiero solo recordarlo.
La pluralidad es lo que Dios espera de una iglesia. Ese es el cuadro completo, ¿verdad? Que en una iglesia haya más de un pastor. Pero no es tan importante cómo se ve la foto si lo que hay por dentro no tiene un verdadero fundamento. Yo puedo a dedo decir, a ver, ustedes 4 hermanos se los ve apuestos y firmes, van a ser los 4 pastores. En esta iglesia somos 5 pastores. A mí me puso alguien de por afuera y yo los puse a estos 4, aquí hay 5 pastores. Entonces tú te sientes orgulloso de decir, en nuestra iglesia hay 5 pastores. Ya cumplimos con la pluralidad. Espérate. Al Cristo que nosotros adoramos no solo le importa esa foto, sino cómo llegas a esa foto. Y ponerlos a dedo no es algo que honra los principios que hemos visto. Así que la pluralidad es un aspecto importante, es el cuadro final, pero para llegar a esa pluralidad tiene que haber un proceso bíblico. Hermanos, la meta no es tener ya 2 pastores. La meta es estar siempre buscando pastores. Porque a veces, y volvemos a repetir lo que dijimos hace un ratito, los pastores son regalos de Dios para la iglesia. Y tú no puedes exigir, ¿por qué no me diste 2? ¿Por qué no me diste 3? Porque Dios los da cuando Él quiere. Lo que yo tengo que hacer, lo que sí es mi parte es, yo los voy a estar buscando. Porque cuando Dios los dé, nosotros los vamos a reconocer. Pero si Dios no los ha dado, si todavía no nos ha dado pastores, lo importante y de lo que yo soy responsable es, yo los he estado buscando, hemos estado preparando. Cuando viene alguien, como hablamos con Michelle, cuando viene alguien uno lo instruye, le enseña, le ve cierto potencial. Vamos a hablar y lo estás mirando a futuro. Estás siempre tratando de ver porque estás en un verdadero desarrollo de que hayan pastores. Pero los pastores no se fabrican artificialmente. Son hombres que Dios les da un llamado que no lo pueden hacer ni la instrucción de un seminario. Les pone el llamado que solo Dios puede dar. Así que hermanos, la pluralidad es el cuadro completo. Pero no significa que una iglesia empieza con pluralidad, ni que una iglesia que empieza con pluralidad es una mejor iglesia, ni que porque una iglesia tenga pluralidad es mejor que otra. La pluralidad es la meta de Dios cuando se hace de la forma en la que Dios lo determinó. Así que pluralidad es lo primero. Pero en segundo lugar, paridad. ¿Qué significa paridad? Que no hay jerarquía entre los pastores. Si hay pastores, más de uno, esos pastores tienen la misma autoridad. ¿De dónde afirmamos eso? Bueno, sencillo. ¿Cuántas cualificaciones hay para pastores en 1 Timoteo capítulo 3? No, hay una sola. Dice el versículo 1 al 7, el que anhela el obispado. ¿Se le da algún tipo de cualificación al obispado o solo dice obispos? Solo dice obispos. Muy bien. Y cuando Pablo habló con los ancianos, les dijo, hermanos, mirad por vosotros y por el rebaño según el departamento en el que Dios los puso a cada uno de ustedes. El que es pastor de jóvenes con los jóvenes, el que es pastor de ancianos, ¿dice así? No. Dice, miren por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para cuidar la iglesia de Dios, la que Él compró con su propia sangre. No hay distinción ni en las cualificaciones, ni en la tarea, ni nunca se habla de diferencias entre los pastores. Se habla de pastores. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Que no hay jerarquías. Yo planté nuestra iglesia hace 12 años casi. Mi pastor Taylor tiene 4 años como pastor, pero eso sí, yo soy más pastor que él porque yo llegué primero. No. Aunque yo haya plantado esa iglesia, aunque haya sido el pastor por 100 años yo solo, y ese pastor tiene un día conmigo como pastor, él y yo tenemos la misma autoridad, porque yo respondo por mi nombre, yo soy pastor, y él dice, y yo también. Eso es todo lo que podemos decir de lo que hacemos. Por lo tanto, no hay jerarquías, no hay un pastor principal, no hay uno que tenga autoridad por encima del otro, no hay el pastor plantador y el pastor de visión y el pastor de predicación. Hay pastores y los pastores tienen que cumplir con la misma función. Enseñan, predican, ministran, restauran, gobiernan, tal como lo vimos en la primera clase el día de hoy. Así que la paridad nos recuerda que no hay jerarquía, no hay distinción. Los pastores son pastores. Pero eso me lleva en último lugar a diversidad. ¿Qué significa diversidad? Que tienen diferencia, ¿verdad? Que tienen
¿Y en qué se ve la diferencia? En que no todos reciben los dones, los mismos dones de la misma manera. Todos, escúchenme bien, todos los pastores deben saber enseñar, porque eso es una cualificación bíblica. Todos los pastores deben saber gobernar, pero déjame decirte algo más. No todos enseñan igual y no todos gobiernan igual. Aunque todos deben hacerlo y deben tener, vamos a decir así, un mínimo que tiene que ser el que todos deben tener, aún así hay algunos que sobrepasan el estándar porque son hombres extraordinarios en lo que hacen. Y cuando uno aprende a vivir en esa comunidad, uno aprende a ceder. Yo hace un buen tiempo dejé de insistir en los presupuestos de la iglesia. Mi pastor Taylor es un crack. Tiene organizado eso de una manera perfecta, con gráficos, con colores, Yo lo veo y yo me saco el sombrero y digo, yo soy bueno en matemáticas, pero ese gringo está del otro lado. Y entonces muestra gráficos y estadísticas y no sé cuantito. Y nos reíamos el otro día porque el pastor Taylor está dando el reporte y dice, hermanos, y hoy, por primera vez en toda nuestra historia, no voy a decir gracias a quién, pero en nuestra historia tenemos ahorros en el banco. Y yo diciendo, ¿por qué? Tendríamos que gastar los ahorros porque tenemos que vivir por fe, ¿verdad? Esa forma diferente de verlo es lo que hace que la iglesia sea enriquecida. Yo soy un gobernador también, pero él gobierna muy bien esa parte. Ahora, en enseñanza, quizás por el idioma, quizás por lo que sea, yo tengo más experiencia en años predicando. Normalmente yo predico más, aunque predicamos parecido, pero yo predico más. Él enseña más. Pero yo estoy predicando el Cantar de los Cantares. Llevo un año ya predicando el Cantar de los Cantares y me faltan 5 por lo menos. Y entonces, Taylor solo me dijo esto, está bien, pastor, solo espero que seas recíproco cuando me toque a mí predicar de vuelta. Darle otros 5 años a él para que predique. Pero no hay conflicto porque reconocemos los dones que cada uno tiene. Taylor es increíblemente superior a mí teológicamente. Ese hombre, cuando tengo una duda, llamo a Taylor. Y si Taylor no sabe, llamo a Waldron. Pero primero es Taylor. Pastor, ¿qué piensas de esto? Así, 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 así. Nunca lo había pensado. ¿Dónde puedo buscar para leer más sobre este tema? Y a mí no me da pena reconocer que él es superior, porque Dios le dio eso. Taylor tiene 10 años menos que yo, pero tiene 100 años más que yo en la capacidad de hacerlo. Y uno tiene que aprender a reconocerlo. Así que eso tiene que ver con humildad. Si yo quiero mi nombre y mi prestigio, yo voy a pelear para ganarme los primeros lugares. Pero si lo que yo quiero es el bien de la iglesia, a mí no me importa sentarme y decir, por favor, escuchen a este hombre. No sería yo consciente de estar parado aquí hablándole si este hombre está sentado. Por favor, háblale a estos hermanos. Yo quiero aprender de ti también. Eso es lo que debería ser naturalmente la actitud entre pastores. Pero esa actitud es forjada cuando hay una claridad doctrinal en que no hay jerarquías, pero hay diversidad. ¿Me hago entender, mis hermanos? Muy bien. Esto con respecto a los pastores y una cosita más. Hay 3 palabras que el Nuevo Testamento usa para hablar de los pastores. La primera palabra es pastor, la otra es anciano y la otra es obispo. Las 3 palabras son intercambiables porque las 3 palabras se están refiriendo al mismo oficio de autoridad, aunque a veces se usan con diferentes nombres. Es interesante que cuando uno mira Efesios, Hechos capítulo 20, hablando de los ancianos de Éfeso, dice el versículo 17, y estando en Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y entonces llegan los ancianos y después les dice, hermanos, velad por vosotros y pastoread. Hagan la obra de un pastor sobre la iglesia que el Señor os ha puesto como obispos. Pablo, a ver, contrólate. ¿A quién le estás hablando? ¿Le estás hablando a los ancianos o no? Sí. ¿Y por qué los llamas obispos? ¿Y por qué dices que pastoreen? ¿Eso no hace un pastor? Bueno, es que son 3 palabras intercambiables. 3 palabras intercambiables que simplemente hablan del mismo oficio, pero que lo están mostrando de diferentes perspectivas. ¿Qué es un anciano? Se supone que es el hombre sabio, que tiene sabiduría, el que guía, el que aconseja. ¿Quién es el pastor? El que se está describiendo en ese nombre, el oficio que hace, cuidar, alimentar, restaurar a la oveja, como hablamos. ¿Y quién es el obispo?
es el administrador, significa el sobrevedor o aquel que administra y pone cada cosa en su lugar, porque eso es lo que hace un pastor. Las tres cosas son tres términos intercambiables para hablar de del mismo oficio, que es el oficio pastoral. ¿Ok? Muy bien. Eso con respecto a los pastores. Ahora hablemos unos poquitos minutos con respecto a los diáconos. Hermanos, perdónenme que me extienda un poquito, tengo que aprovechar que están despiertos. Muy bien, mis hermanos. Entonces, esto con respecto a los pastores, voy a borrarlo. Recuerden que simplemente estamos repasando la doctrina, esto no es parte del gráfico. Pero ahora tenemos que preguntarnos con respecto a los diáconos. ¿Qué hacen los diáconos? Muy bien, vamos a clarificar algunas cositas allí. Diáconos. Los diáconos son el oficio de servicio por excelencia en la iglesia. Es un oficial que no gobierna como lo hacen los pastores. Por eso es importante entender que cuando se habla de las llaves de autoridad, no recaen sobre los oficiales, sino sobre los pastores. Porque los diáconos son oficiales también, pero no han recibido la responsabilidad de gobernar como sí la recibieron los pastores. Ahora, los diáconos tienen una responsabilidad de servicio, de ayudar, de asistir, de hacer que la palabra de Dios no tenga estorbo y que el ministerio pastoral no sea estorbado. Ahora, una vez estando en California, en la iglesia del doctor James Renihan, cuando él estaba ahí, me quedé en la casa del diácono de la iglesia. Y mientras íbamos camino al culto, le pregunté, ¿cómo les enseñan a ustedes aquí qué hace un diácono? Y él me respondió, nos enseñaron que son con 3 B larga. Es decir, en inglés, así. 3B. Y entonces, yo lo pongo la B solo para que sepan que es con B, pero voy a ponerlo en español, ¿verdad? ¿Verdad? O hablamos en sueco también aquí. Ustedes me dicen. Sí, en francés. La primera B es la B, y voy a ponerle en el orden de importancia, benevolencia. 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 La segunda B es la B de budget o presupuesto. Y la tercera B es la B de building o edificio. Benevolencia, presupuesto, edificio. Vamos a explicar brevemente cada una de estas palabras. Benevolencia es el oficio por excelencia que hacen los diáconos. Hermanos, los diáconos son, me gusta cómo lo dice un autor, lo dice así, son las manos cariñosas de Cristo acariciando a los necesitados en el nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto, el Señor se encargó de establecer leyes que acariciaban tiernamente a los débiles y a los pobres. Por ejemplo, la ley de la que se vio beneficiaria Ruth la Moabita, que cuando se cosechaba, se tenía que dejar cierta parte sin cosechar para que puedan venir los pobres y sin tener ningún tipo de problema, cosecharan lo que quedaba para que puedan comer. O el hecho de lo que vemos en la historia del Señor Jesús con sus discípulos cuando los acusaron de no lavarse las manos para comer, ¿verdad? Pero ellos venían pasando por un campo y arrancaron espigas y estaban comiendo. Entonces, ¿por qué se podía hacer eso? Porque estas leyes servían para poder ayudar a los necesitados. Era la forma en la que Dios mostraba misericordia en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, esa misericordia se muestra a través de un oficio en la iglesia, los diáconos. Los diáconos son los encargados de cuidar y suplir las necesidades de los santos, de todos los que están en necesidad, pero especialmente de los de la familia de la fe. Así que los diáconos son servidores benevolentes. Ese es su trabajo. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Canastas de amor, visitas a los hospitales, estar allí en los funerales, servir de una manera práctica en medio de las necesidades que alguien puede tener. Los pastores ministramos y ayudamos en esos tiempos también. Pero alguien tiene que acompañar a arreglar los asuntos de certificado de muerte, de comprar un ataúd, de poder buscar un lugar en el cementerio.
Y si el pastor va a predicar la palabra esa noche, quizás deberíamos darle tiempo para que él se prepare a preparar el texto que va a predicar. Y yo, el diácono de esta iglesia, voy a estar contigo, mi hermano. Yo te voy a acompañar. Y hay hombres tan preciosos que surge tan... Empezaste, eléctrico. Es tan naturalmente el hecho de servir, tan naturalmente, que uno dice, esos hombres, es como si Cristo estuviera al lado mío en este tiempo. Y eso es precisamente lo que los diáconos hacen. Están velando quienes están en necesidad en la iglesia, si no hay trabajo, si hay momentos difíciles, si alguien fue despedido. Están velando para tratar de suplir. Hermanos, la iglesia tiene que buscar, porque eso es parte de la verdadera religión sin mancha. Ahora, pero en segundo lugar, no solamente benevolencia, presupuesto. Permítame explicar algo clave aquí. Presupuesto no significa los diáconos controlan el dinero. ¿Estamos claros? Presupuesto significa ellos son los encargados de recibir, contabilizar y ejecutar lo que se establece en el presupuesto de una iglesia. Los que deben gobernar son los pastores, y cuando se establece un presupuesto, los pastores deben proponer, con toda la sabiduría que ya hemos hablado, traerlo a la iglesia discutirlo, aprobarlo, y cuando eso se aprueba, eso es lo que los diáconos tienen que ejecutar. No hay hombres en la iglesia que controlan el dinero de los demás. Aún los pastores no tienen ese derecho. Cuando hay dinero que es de la iglesia, nosotros tenemos que aprender a gobernar y a decir cómo se debería gastar conforme a lo que Dios quiere. Y entonces por eso usamos presupuestos, porque nunca es arbitrario. Pero por el otro lado, los diáconos tienen el deber de ejecutar lo que como la iglesia hemos acordado de cómo vamos a usar el dinero. Si hemos dicho que vamos a dar $50 para tal persona, o $20 para limpieza, o $80, yo hablo en dólares, ¿verdad? Estamos en coronas y euros, pero lo que sea que hayamos presupuestado, eso se tiene que cumplir. ¿Sí? Ese es el trabajo que hacen los diáconos. Cuentan, rinden cuentas y ejecutan lo que hemos acordado. En tercer lugar, edificio. Cuando hablamos del edificio, no estamos hablando de que ellos son los que tengan que hacer la limpieza necesariamente o solamente. Estamos hablando de que ellos son los que coordinan para que eso se haga. Piensen esto. Para dar este taller, si esto fuera en una iglesia local, ¿verdad? Una de nuestras iglesias, quizás un pastor me está atendiendo y me trae para poder enseñar, pero alguien tuvo que haberse encargado de poner las mesas, de poner las sillas, de tener las cosas. Hoy estamos haciendo todos, hacemos todo porque así tiene que ser. Pero solo estoy usando el ejemplo para entender, así es como debería funcionar en la práctica. Esto está organizado para que cuando venga el pastor a enseñar, no esté pensando, pero nadie vino a ayudar, pero ¿qué pasa? Los hermanos no tienen compromiso, pero ¿cómo se indispone el corazón de alguien que tiene que enseñar cuando eso podría ser un tropiezo para él, sí o no? Pero qué lindo es llegar y ver hermanos sirviendo y organizaditos. El domingo pasado tuvimos el culto conmemorativo de la Reforma con las dos iglesias hermanas que les conté, más de 300 personas reunidos. Se hizo una logística y yo no tuve nada que ver. Cuando terminamos el culto, digo, hermanos, le voy a dar paso al hermano Stalin, le decimos el ruso. A Stalin que venga, no le llamé así en público, pero tú ya sabes cómo te llamamos, ven acá a dar los anuncios. Se paró y dijo, hermanos, hermanas que se comprometieron con nosotros a poder ayudar a repartir, les invito a que puedan pasar ahora mismo a ponerse en la manera en que ya organizamos. Y ahora les pido a todos que pasen primero las mujeres, luego darle comer a 300 personas es un tema. Y entonces comenzaron a pasar. Perfecto el orden. Todos en orden, todo bien, hasta sobró comida. Fue tan lindo que me motivó tanto ver el orden, los hermanos sirviendo y reventados después de todo el trabajo, que dijeron, y ahora las ollas, digo, yo me las llevo. Y el domingo en la noche me puse a lavar las ollas, alabando al Señor. Eran ollas así, ¿verdad? Mientras cantaba y medio bailaba, lavaba las ollas, pensando, Señor, gracias por la iglesia. Esto es lo que me toca a mí. Ya no es preocupación de cómo es la comida, el orden. Es servir porque yo soy el siervo por excelencia de toda esta iglesia. Y yo quiero dar ejemplo. Así que la ve acordándome ahí todo eso.
Mojé toda la cocina, por cierto, también. Pero qué lindo es ver que la iglesia puede ser guiada y que yo, aparte de la escuela dominical que enseñé el domingo pasado, no tenía que preocuparme con, trajeron las gaseosas y alguien trajo servilletas y hay cucharas y se necesitan hombres. Tenemos 3 diáconos maravillosos en nuestra iglesia que se encargan de coordinar todo y ellos tienen un montón de gente que trabaja con ellos para poder hacer que esto funcione. Es lindo, no siempre fue así. A veces tuvimos que darnos a las trompadas metafóricamente para poder aprender, solo metafóricamente, no en verdad, para poder aprender cuál era el rol que cada uno tiene. Pero cuando eso está en el lugar correcto, realmente la iglesia funciona de una manera apropiada. Y eso tiene que ver también con el orden. Alguien tiene que hacer una lista de limpieza, alguien tiene que llamar, hermanito, no te olvides, la llave está ahí esperándote, ¿verdad? La iglesia de Estocolmo me ha bendecido al verlos ahí limpiando, barriendo, resolviendo ese templo ahí cuando estábamos en la casa de Lutero. Y uno dice, qué lindo. Y eso es parte de la naturaleza de cómo uno vive cuando la iglesia va creciendo y es pequeña. Pero la idea es que cuando vaya creciendo, cada cosa sea puesta en su lugar. Porque hoy tengo solo 20 que atender. Pero cuando seamos 120 o 30 como nosotros en Santo Domingo, ya no tengo los mismos minutos que antes tenía. Y yo bendigo el hecho de que pueda ser suelto de esas responsabilidades para que en vez de hacer eso, que también lo debo hacer de vez en cuando, en la lista de limpieza los pastores estamos incluidos, porque somos miembros de la iglesia, pero agradezco el hecho de que pueda ser liberado de ese tipo de cosas para poder atender lo que es la función que Dios me dio para hacer. Pero se necesita gente que coordine eso y que le dé la paz a sus pastores de saber, no me tengo que preocupar por eso. Eso va a estar resuelto. Así que yo llegué con lo puesto, encorbatado el domingo, sin preocuparme si había comida, si no había comida. Yo llegué a comer como un buen invitado. Pero yo llevé la comida espiritual. Y eso es el trabajo que yo tengo. Ellos tampoco se preocupan. ¿Será que el pastor habrá estudiado? ¿Será? Uy, hermanos, no sabía que me tocaba enseñar hoy. No, sería grave. Pastor, ese es su trabajo. Muy bien. Y me encanta que tú hagas el tuyo para que yo pueda hacer el mío. Y cuando eso funciona de una manera ordenada, el Señor es glorificado. Y todos servimos, todos tenemos que servir. Muy bien. Estamos fritos. Ni hemos empezado el proceso. ¿Me regalan unos minutos más o no? Esto es solo para poner el fundamento. Ahora hablemos del proceso. Muy bien. Lo vamos a hacer más rápido, ya saben cómo funciona. Pero quiero darles algunos detalles prácticos de esto que creo que va a ser sumamente importante. Hermanos, en primer lugar, habíamos dicho qué significa esa flechita roja que está allí antes del punto 1. Muy bien, el filtro es este, ¿verdad? La línea, la preparación, el preparar los asuntos de antemano. ¿Qué significa preparar los asuntos de antemano? Porque les voy a decir cuál es el primer punto para entender qué hay que preparar de antemano. Aquí, el primer punto podríamos llamarle proponer candidatos o candidato, ¿verdad? A ser oficiales en la iglesia. ¿Cuál es el primer punto? Proponer candidatos. Ese es el privilegio que tiene un pastor. Porque se ha hecho un filtro, se ha probado, se ha examinado y antes de poder proponer yo tuve que hacer bien mi trabajo. Ahora, ¿cómo llegas a este trabajo? ¿Cómo puedes llegar a proponer? Bueno, para poder proponer yo necesito primero hacer mi trabajo pastoral de estar siempre observando y siempre anhelando que el Señor nos mande hombres con muchos dones. Hermanos, déjenme decirles una cosita. Esto es una exhortación difícil, pero te lo tengo que decir. Hay demasiados pastores inseguros en las iglesias. La inseguridad se ve en el hecho de que son celosos, les molesta que reconozcan a alguien más, les molesta que la gente hable de alguien más. Y son inseguros muchas veces porque los procesos no están bien hechos. Porque cuando tú eres consciente de que Dios te puso allí, porque Dios te puso ese llamamiento y que hubo una iglesia que te reconoció, tú no tienes inseguridad. Dios te puso allí.
Y tú, en el momento en que tienes esa certeza, comienzas a buscar con ansias que Dios ponga a otros también, porque el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Y tú no estás inseguro porque este no es tu imperio, este no es tu testimonio, este no es tu nombre, este no es tu nada. Este es el privilegio que Dios te da. Los hombres inseguros aplastan la cabeza de todos los que se levantan al lado de nosotros. Entonces, en vez de estar mirando a quién levantas, comienzas, ¿verdad? Como que estuvieras aplastando para que nadie se levante al lado tuyo. Y entonces estás persiguiendo. Y todo el tiempo se vive de una manera tan hostil en la que he visto ya en algunas ocasiones, en diferentes ciudades e iglesias, hombres que siempre repiten el mismo patrón. Yo soy el líder, estoy buscando pastores. Cuando se levanta alguien, comienzan a decir, yo sospecho de él. Porque él como que se quiere ganar a la gente. Está invitándola a su casa. Y de pronto ese hombre se va, sale como si fuera un inconverso, porque esa es la única manera que se puede salir de ese tipo de iglesia. Sale como un inconverso y luego dice, no, el Señor nos va a bendecir, hemos estado bien, estamos orando por un pastor, queremos una pluralidad. Se levanta otro hombre, comienza a ser visto por la iglesia, otra vez, yo tengo sospechas de él, me parece que él está hablando mal, me parece que... Y otra vez se tiene que volver a ir porque nadie puede vivir en medio de una circunstancia así. Pero qué privilegio es cuando hay pastores que teniendo completa confianza y seguridad de que están allí no porque son algo, sino porque son nada y porque la gracia de Dios es inmensa. Tú no tienes problema, te gozas cuando alguien se para al lado tuyo. Oye, por favor. Yo a veces con lágrimas en los ojos le digo a los hijos de nuestros hermanos, necesitamos hombres que se levanten de esa generación, que Dios levante hombres. Y estamos predicando sobre misiones todo el tiempo, hablando de la escuela pastoral, que los estudiantes de la escuela pastoral los discipulen para que sepan que se necesitan hombres así y llamando humanamente lo que se debe hacer, porque somos conscientes, necesitamos más gente. Necesitamos más gente. Hermanos, ese principio es el trabajo que un pastor hace. Siempre tiene que estar buscando. Todos deben estar buscando, pero yo más. Porque yo soy el más interesado en que esta iglesia le vaya bien. Y entonces yo voy a estar buscando. Yo veo potencial. Veo uno que, no sé si les conté, pero estamos empezando una serie chiquita en Tercera de Juan. Y entonces convoqué a un grupo de hombres. Algunos de ellos son hombres ya dotados de nuestra iglesia. Otros nunca han predicado nada. Y les dije, ¿te gustaría participar? Pero yo los he visto cuando se paran y hacen la lectura bíblica o cuando oran por la ofrenda. Hermanos, este texto, y yo veo ahí algo, Lo dijo medio amarrado, pero lo veo. Ahora, les dije, con nombre y apellido, fulano, sultano y mengano, ¿te gustaría? Pastor, qué privilegio, nunca lo he hecho, pastor. Me escribió ayer Denis, que es el que está dirigiendo el culto mañana. Me dice, pastor, Barbarito me escribió, él es uno de los que nunca ha predicado. Barbarito me escribió que si podía servirnos en la lectura bíblica porque quiere como irse soltando ya que va a tener que predicar. Ponlo a que hable ahí, porque eso es parte del trabajo. Y entonces uno los motiva, les enseña. El lunes antes de venir me reuní con ellos una clase y comenzamos a hablar. Vamos a hablar de un sermón y les hablo así como les hablo a ustedes. Ustedes son expertos en saber que hay sermones aburridos, ¿sí o no? Sí, pastor. Espero que no estén hablando de los míos, pero no hagan lo mismo con los que los van a oír. ¿Cómo tiene que ser un sermón? Así. Y tomaba nota esa gente. Yo escribiendo en el pizarrón. A mí me gustan las clases dando pizarra con el pizarrón, escribiendo. Pastor, y tal, así mismo. Y mira cómo se conecta. Yo sentí una satisfacción, pero yo estoy acostumbrado a enseñar. Pero hermanos, no hay nada como enseñarle a tu gente. A mí me encanta enseñar en todos lados. Pero mi gente, mirando con esos ojitos de decir, pastor, aprendí algo. Y yo sentir, mi gente aprendió algo que yo le enseñé. No hay una satisfacción más grande que esa para un pastor. Y entonces viéndolos ahí luchar, pero ese es el trabajo que tiene un pastor. Eso no es una virtud, ese es mi trabajo. Hay alguien que Dios ha puesto con dones, hay alguien que Dios que le ha dado esa capacidad. Ya no te voy a mencionar nada, solamente quiero verte. Y lo vamos a hacer en un ambiente protegido. Vamos a hacerlo en el culto de oración, 30 minutos y yo sentado al lado con el palo en la mano. No. Pero sentado, atento, verá, escuchando y luego teniendo la oportunidad de hablar. Hermano, mira, esto, aquello. Y si algo se dice mal, ténganlo por seguro, que me voy a parar después de decir, hermanos,
Gracias al Señor por la oportunidad de entrenar hombres y hacer esto. Hermano querido, gracias por lo que enseñaste. Quiero decirte algo. En esto tendríamos que decirlo de esta manera porque esto es lo que enseña la Escritura. Es un terreno seguro. Porque la iglesia no lo va a juzgar diciendo, esto es un hereje, ¿cómo dijo? Porque están aprendiendo. Yo tengo uno de mis mejores amigos, un pastor cubano que está en Cuba, y él tenía, para entrenar a sus hombres dotados, hace cultos los domingos por la tarde a puerta cerrada. Solo los miembros pueden venir. Se sientan los miembros y vienen los hombres dotados. Y me dice, Jorge, hoy tenemos 3 que van a predicar. Bien, ¿cómo le fue? Me dice, no le fue, hermano, no le fue. Y la iglesia considera, hermano, tú tienes muchos dones, predicar no es uno de ellos. Así que pueden haber muchas formas, pero la clave es, ese es mi trabajo. Ver si Dios ha dado esos dones, buscarlos, animarlos, dar oportunidades, motivar. Ese es mi trabajo. Ahora, pero ese trabajo necesita también tener la visión de qué es lo que la iglesia está mirando. Porque yo puedo ver a alguien, pero también yo necesito la sabiduría de que quizás hay cosas que yo no sé. Como por ejemplo, lo que hablas en la mesa de tu casa, yo no lo sé. Pero viene alguien y me dice, pastor, el otro día yo estaba pasando un problema con mi hijo y vino fulano de tal y me dio un consejo. ¿Usted nunca ha considerado a él como para que pueda predicar? Ese tipo de información es vital. ¿En serio tiene un buen consejo? ¿Qué te contó? Así, así. Ven acá. Oye, gracias a Dios por la sabiduría que te ha dado. Me permites enseñarte. Me permites guiarte. La gente nunca se resiste porque lo que la gente tiene que vivir es la libertad de poder servir en su iglesia. Nosotros somos sacerdotes, no necesitas mi permiso para aconsejar a alguien. Si aconsejas mal, créeme, me voy a enterar y te voy a ayudar. Pero no dejes de hacerlo porque eso es lo que la Biblia enseña. Y así es como vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos exhortándonos. Nadie sabe o dice lo que ahora dice siempre fue así, ¿no? Hubo un proceso, hubo una manera en la que el Señor nos permitió llegar a eso. Así que tiene que haber un proceso. Pero en ese proceso de reconocimiento hay algo clave aquí. Y es algo que les quiero mostrar, algunos de ustedes lo conocen bien, pero es lo que podemos llamar una consulta nominativa. ¿Ok? Consulta nominativa. ¿Qué es una consulta nominativa? Una de las maneras en las que los pastores podemos saber qué es lo que hay, qué es lo que está pasando, a quién se está reconociendo, es cuando yo puedo preguntarle a la iglesia con libertad, hermano, ¿ves a alguien? ¿Crees que el Señor ha capacitado? Como esto que te digo, que alguien se acercó y me dijo, pastor, ese consejo fue muy bien. O alguien que me dice, pastor, yo estaba escuchando la conversación y le dio una exposición de ese versículo. ¿Alguna vez lo ha escuchado predicar? Ese es el tipo de cosas que hace la consulta nominativa, pero de una manera más oficial. En vez de cazar tus comentarios, lo que yo hago es preguntarte. Preguntarte de una manera formal a través de un pequeño papelito, un formulario, en donde una vez al año, eso lo hacemos en nuestra iglesia como política eclesiástica, algunas iglesias también aquí, una vez al año se le pregunta a la iglesia las mismas 2 preguntas. Primera pregunta, ¿crees que Dios ha capacitado con los dones a algún hermano de nuestra iglesia para poder servir como oficial de esta iglesia? La respuesta es sí o no. Si es no, está bien, porque dice, no, la verdad, pastor, es que no veo. Bueno, pero el saber que te voy a volver a preguntar el próximo año te obliga a tener que estar mirando. El pastor me va a volver a preguntar, tengo que estar buscando. Es nuestro checklist, nos mantiene en un orden correcto, porque te voy a volver a preguntar. Y si después de 3 años llegas a la misma conclusión, no, es que no he buscado, es que no me he hecho el tiempo, yo espero que el Espíritu Santo te quebrante por saber que no estás cumpliendo tu trabajo. Ahora, pero ¿qué tal si dices sí? Entonces hay un espacio para poner el nombre del hermano y si es para pastor o diácono. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es igual de importante o más importante. Dame alguna de las razones por las que crees eso. Y allí es donde yo puedo escuchar el criterio. Si es un criterio emocional, yo voto por Pato porque es un hombre querido, cariñoso, me hace buenos chistes. Si esa es la razón, yo tengo que saber, no están entendiéndome. Si la razón para ser pastor es porque siempre llega temprano y es el último en irse y siempre sonríe,
hay algo que está siendo deficiente en esa observación. La consulta me permite a mí como pastor saber si yo estoy fallando en que quizá tengo que volver a hablar de los requisitos para entender de qué se trata esto. Así que la consulta te permite preguntarle a la gente como si yo tuviera la oportunidad de hacer un día de oficina donde los invito a todos los miembros y entran uno por uno y les hago las mismas 2 preguntas y me lo contestan y yo voy llenando mi formulario. Esto ayuda a que el pastor sepa qué es lo que está pasando. Ahora, vamos a imaginarnos que en esa consulta nominativa verdaderamente hay alguien que lo están reconociendo. Hay alguien que la mayoría de la iglesia lo ve como un hombre para predicar, como un hombre sabio, han tenido experiencia, es alguien que va a la casa, etcétera, visita. Entonces ponen su nombre y ponen sus razones. Te voy a poner diferentes casos. ¿Okay? Caso número 1. El 90% lo ve. Pero el 90% lo que ve es lo que ellos pueden ver. Vamos a imaginarnos que ese hombre se llama Felipe. Felipe es un hombre hermoso, tierno, claro, sabe enseñar, ¿verdad? No está predicando, pero cuando tiene la oportunidad de hablar un texto lo habla, como alguien que edifica, y entonces lo nominan con el 90%. El problemita es que cuando el pastor ve la nominación, él sabía lo que iba a pasar, pero Felipe está en consejería matrimonial porque ha estado casi a punto de separarse de su esposa en los últimos 3 meses, más de 5 veces. ¿Son casos reales o no? Esas cosas pasan. Es un hombre precioso, no tiene por qué dejar de ser precioso, ni talentoso, ni con todos los dones para ser un pastor. Pero hay algo claro cuando entra la examinación pastoral. Este no es el tiempo. Porque como les decía, si tú pones un jugador lesionado a jugar, puede hacer goles ese juego y le daña su carrera para siempre. Va a ser un buen pastor por los primeros 5 meses, pero al 6º se divorcia. Y nunca más puede volver a ser pastor, nunca más va a servir, se va a decepcionar de la iglesia. Todas esas cosas son parte de la examinación pastoral. Y por eso hay sabiduría en poder hacer eso. Ahora, pero quiero que pienses. La iglesia votó, los hermanos se hablaron entre salas, oye, qué bueno, ojalá que el Señor nos conceda el hecho de que Felipe sea un candidato al ministerio. Y de pronto, la gente sin decírtelo está expectante. ¿Qué pasó con Felipe? Porque en la mesa, que somos papá, mamá y los hermanos, todos somos miembros. Y como miembros, todos nos pusimos de acuerdo en que hablamos y dijimos, oye, Felipe es ese hombre. Y sí, yo también puse Felipe, yo también puse Felipe. Ya tienes algo allí que está pasando, ¿sí o no? Y de pronto el pastor tiene que reunir a la iglesia y explicar, cuidando a Felipe y cuidando a la iglesia, ¿por qué Felipe no puede ser pastor o candidato? Y entonces lo que yo haría es, y lo he tenido que hacer, hablar con Felipe y sentarme y decirle, hermano, mira esto, el 90% de la iglesia te ve. Tienes dones preciosos, ni siquiera predicas en este tiempo y la gente te reconoce, te ha escuchado hablar, tienes algo importante y eso te hace más responsable. Pero Felipe, delante del Señor, ¿crees que este es el tiempo para esto? No, pastor, ¿cómo va a ser el tiempo si estoy en una lucha todavía? Yo me siento avergonzado, si mis hermanos supieran. No, hermanos, no. Es que no hace falta que los hermanos sepan para desengañarse porque tú eres un hombre que está luchando contra el pecado. Por eso estás en consejería con tu pastor. Y entonces reúno a la iglesia y le digo, hermanos, gracias por haber participado en la consulta nominativa. Como ustedes saben, esto me ayuda a entender qué es lo que ustedes están mirando como iglesia. Y eso tiene mucha sabiduría. Y quiero decirles algo. El 90% de ustedes reconoció al hermano Felipe que está aquí con nosotros esta mañana. Este hermano precioso tiene todos los talentos y los dones y yo también los veo. Pero Felipe y yo estamos trabajando en algo de su carácter que estamos tratando de hacerlo sólido para que si Dios quiere que él sea un pastor en esta iglesia, él lo sea. Así que este año no tendremos candidatos al ministerio, pero no dejes de orar por este hombre. ¿Cómo crees que una iglesia queda cuando escucha una explicación así de su pastor? Pastor, no me tiene que decir nada más. Lo que sea ese tema del carácter, trabájelo bien porque este hombre es bueno. Y cuando ellos escuchan que no es un tema de celo, de nervios, sino de amor por él,
y escuchando compromisos reales. Hermanos, yo me comprometo a seguir trabajando con él. Sigamos orando por él y veamos qué es lo que Dios tiene. Eso trae paz, pero eso hace que yo no tenga que poner a un candidato con una conciencia sabiendo, va a quedar como pastor y luego va a ser el pastor y vamos a tener problemas y yo no puedo. El pastor puede porque tiene esa autoridad de poder guiar correctamente el proceso. ¿Me hago entender, mis hermanos? Así que la consulta nominativa no es para dar los candidatos necesariamente, sino para permitirle ver al pastor y leer lo que está pasando para que se puedan proponer candidatos. ¿Ok? ¿Todos claritos hasta aquí o no? Ahora, en segundo lugar, cuando se propone, ¿qué es lo segundo y a qué terreno pasa? Ahora pasa a los miembros. ¿Qué tienen que hacer los miembros? ¿Qué verbo ustedes usarían allí? Observar o comprobar, el mismo verbo que usamos, ¿verdad? Que este hombre cumple con las cualificaciones, el mismo principio, comprobar. Comprobar que el hermano cumple con los requisitos. ¿Cómo se comprueba eso? Conociéndolo, siendo intencional, invitándolo a la casa, teniendo la oportunidad de escucharlo predicar. Hermano, vamos a hacer un culto familiar, ¿puedes venir a predicar para nosotros? Eso es una forma real, correcta, práctica de poder ser intencionales en poder ver eso. Sentarte con la familia, invitarles a venir a la casa para poder interactuar y ver cómo es la relación con su esposa, no cuando todo el mundo lo ve, sino ahí en privado. Cuando hay algún tipo de encontrón por no estamos de acuerdo, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo habló? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata con los niños cuando están corriendo por ahí, saltando? Pierde el carácter, es un hombre que se para y no les permite estar en el pecado, sino que dice, niños, ser niños es una cosa, hacer lo que ustedes están haciendo es otra. Y esto no está bien. Estamos en la casa ajena, les voy a pedir que ustedes se sienten y que vamos a tratar de buscar la manera. Papá va a quedarse unos minutos. Sus hijos no tienen que ser perfectos, pero tienen que estar bajo autoridad. Y cuando hay un hombre que ejerce autoridad, es un hombre que cumple con los requisitos. Ahora, eso es el comprobar. ¿Qué viene después? ¿Cuál es el tercer paso? Votación solemne. Muy bien. ¿Por qué se necesita una votación solemne? ¿Quién me lo dice? Yo me lo digo. La votación solemne se necesita para una confirmación formal o una forma de mostrar que la iglesia está de acuerdo o no está de acuerdo con el hecho de que ese hombre cumple con los requisitos o no. Fíjense que en la votación no se pregunta, ¿te gusta? ¿Te cae bien? ¿Ese es tu favorito para ser pastor? Esa no es la pregunta. Este hombre que se ha propuesto es un hombre que cumple con las cualificaciones, ¿sí o no? Eso es lo que uno tiene que pensar. Pastor, no estoy seguro por esto y por esto. Eso es algo objetivo y eso está bien. Pero no me gusta, lo que pasa es que yo pienso que fulano debería ser primero porque eso no son cosas bíblicas y no es parte de lo que nosotros tenemos como libertad. La libertad es comprobar que ese hombre es o no es conforme a la Escritura. Y finalmente, ¿cuál es el último paso? Ordenación. Ordenación. Muy bien. Que eso es algo que está otra vez en la mano de los ancianos. La ordenación al ministerio. Eso es algo, así como la aceptación del creyente como miembro de una manera formal, también la imposición de manos de un anciano, escúchame bien, es la certificación de que el proceso se hizo en un orden correcto, que la iglesia lo ha comprobado y que esas manos se están poniendo en nombre de la iglesia y también de ese anciano, mostrando su aprobación y diciendo, esto es conforme a lo que Dios quiere. Así que ese proceso es la forma en la que creemos que se puede de manera consistente cumplir con el orden para poder llamar a un pastor. Tiene que ser propuesto, tiene que ser comprobado, se tiene que votar formalmente
y se tiene que ordenar. Ahora, hermanos, hay muchos problemas cuando en esta parte no se hace bien. Porque si no hay un criterio correcto para juzgar que alguien tiene los dones para enseñar o que tiene el carácter, a veces cuando una iglesia puede no tener la madurez y simplemente se pasa a la siguiente etapa sin cuidar esto, uno puede cometer errores. Por eso cuando una iglesia no tiene pastores o cuando una iglesia es muy jovencita, es sano poder pedir ayuda y decir, necesitamos la ayuda de otros pastores. Que nos dirijan, nos enseñen, nos muestren qué se debería hacer. Yo le contaba ayer a Carlitos y a Gaby sobre el hermano José Jiménez. José es un hermano que fue enviado por nuestra iglesia a plantar una iglesia en una ciudad que se llama Manta. Estuvimos con él, lo guié en el proceso, se plantó la iglesia creo que hace 2 años ya. El año pasado se estableció una política eclesiástica y este año empezó el proceso de poder hacer la consulta nominativa. Lo nominaron, pero antes de empezar eso, pidieron ayuda. Pastor, ¿ustedes nos pueden ayudar? Claro, mi hermano. Fui hasta Manta, pasé tiempo con ellos. Luego les dije, en esta consulta yo veo que ustedes proponen al hermano José. Creo que es una excelente idea el hecho de que alguien que plantó la iglesia, que ha demostrado tener los dones, pueda ser reconocido. Pero ahora vamos a hacer un proceso en el que, para que ustedes tengan la conciencia de saber comprobar si este hombre tiene los dones o no, vamos a invitar a pastores de la Asociación de Iglesias Bautistas del Ecuador, Reformadas del Ecuador, para que puedan venir a enseñar cualificaciones, cuáles son las responsabilidades, qué es lo que se tiene que hacer. Porque de esa manera la iglesia tiene una mente que está clara de qué es lo que tiene que buscar y entonces puede votar de una manera libre. El viernes de la semana pasada, de ayer, en 8 días atrás, fue la votación solemne y el 100% de los miembros de la iglesia de Manta reconoció a José como pastor. El 29 de noviembre, el día de mi cumpleaños, voy a estar con José en Manta para poder celebrar la ordenación pastoral. Estas manos van a servir para imponerse sobre él, no en mi nombre como pastor simplemente, sino en una iglesia hermana que no tiene pastores, que pidió ayuda, que se vivió el proceso y ahora impongo las manos. Y así como con Isma o aquí en Estocolmo, estas manos ya no son necesarias cuando ya hay pastores en esa iglesia local. Y esa es la meta. No es quién me impone las manos para ver qué tanto poder tengo, sino el orden en el que se hace. Y esa es una parte importante. No hay un honor más grande que ser ordenado en tu iglesia local con las manos pequeñas y no glamurosas de tu pastor, habiendo guiado un proceso de una iglesia que reconoce esos dones con una limpia conciencia. ¿Sí? Era típico pedir la ordenación de ministros célebres. Entonces había una gente que decía, yo soy pastor ordenado, no sé, por David Jeremiah, es un predicador allá, y traían el diploma, ordenado al ministerio por David Jeremiah. Está bien. ¿Y cuál es la iglesia que te reconoció? No hay, yo soy un ministro itinerante. Está bien, ven acá. Puedes, si quieres, puedes empezar el proceso de membresía en nuestra iglesia. Hermano, ¿ese debería ser el orden o no? Deberíamos ayudarlo a que pueda organizar. Hermano, todo bien con David Jeremiah. Quizás ni siquiera ha estado nunca en tu casa. Quizás no conoce a tu esposa. Quizás nunca ha visto cómo es la iglesia o el grupo al que sirve. No sabe quién eres. ¿Cómo se aplica? No impongas las manos con ligereza. No se puede. A menos que uno se interese y se involucre en la vida de los hombres. Y de confianza diciendo, estos hombres no solo han sido elegidos por la votación de su iglesia, estos hombres tienen los dones para ser puestos en el ministerio. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. Solo quiero decirles una cosita final. Esto es la clave. Hermanos, ustedes se dieron cuenta que el diaconado y el pastorado no son de la misma naturaleza. Los pastores son gobernantes, los diáconos son servidores. No es correcto pensar que para que alguien llegue a ser pastor, debe ser diácono primero. El diácono es un fin en sí mismo y el pastorado es un fin en sí mismo.
Entonces, alguien me pregunta, pastor, ¿los diáconos deben predicar? La respuesta sencilla es esta. Los diáconos deben predicar, pero si predican no es porque son diáconos, es porque tienen los dones para hacerlo. Porque por diácono no se pide que sepa enseñar. Puede haber un diácono que no sepa enseñar y está perfectamente, porque eso es lo que se pide de un diácono, que sea un hombre fiel, marido de una sola mujer y que sepa gobernar esas cosas que tiene que administrar, no que sepa enseñar. Saber enseñar siendo diácono es un extra y una bendición, pero no el puente para llegar a ser pastor. ¿Ok? ¿Qué cosa? Puede ser pastor en un futuro. Correcto, si es que ese hombre es diácono porque nunca sintió el llamamiento. Yo conozco a uno que yo amo muchísimo. El pastor Eric Michelin fue pastor 30 años, fue diácono 30 años. Y después de 30 años de diácono, él mismo me contó, me dice, el Señor puso en mi alma una preocupación y los pastores también. Oye, tú hablas como pastor, aconsejas como pastor, vives como pastor. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no eres un pastor? Y así, viejito, le decimos nosotros con cariño, el papá Eric fue ordenado al ministerio hace poco tiempo, después de 30 años de ser diácono. Y dice, ¿qué pasó? Bueno, hay casos así donde alguien dice, es que nunca he tenido esa inclinación. Él, en el caso de él, yo soy un arquitecto, yo me dedico a servir, yo ayudo, pero yo es otro, no lo, ¿verdad? Está bien, hay otros pastores que su él, que su hermano predique. Yo soy un diácono, yo sirvo y es un servidor tremendo, pero es un pastor tremendo. Ese hombre ha ministrado mi vida de una manera, en mi casa, a veces me tiran unas palizas a mí. Esto no está bien, y esto tienes que cambiar, mi hijo, y esto no está bien. Y nosotros agradecemos profundamente vida de hombres como esos que son parte de nuestra vida. Me dice Lady, me dijo el otro día, hay que llamar a papi Eric a decirle que la Nati se bautizó, porque ellos escucharon los conflictos que teníamos con la Nati cuando la Nati era pequeña. Estuvieron allí. Y Maggie tocándole el hombro a Lady diciendo, mijita, tranquila, usted sigue haciendo lo que tiene que hacer y confiando en el Señor. Y ahora parece mentira. Uno dice, ¿cómo uno llegó ahí? Bueno, hay gente que te ama, te cuida y te enseña, pero bueno, eso es otro tema. Ahora, el tema es los diáconos son diáconos, los pastores son pastores. A veces un pastor puede ser un diácono disfrazado porque no tuvo tan claro el llamado, puede ser, pero no es la regla. La regla es cuando hay un hombre que tiene los dones para enseñar, no le propone ser diácono, le preguntas si anhela el ministerio pastoral. Si te dice que no, podría ser un hombre dotado, no necesariamente un diácono. Pero si hay un hombre que te dice, yo realmente no anhelo el ministerio pastoral, pero yo sirvo para que usted cuente conmigo, esos hombres tienen que ser administrados de una manera correcta. Algunos porque tienen temor al ministerio, otros porque no entienden muy bien en qué consiste el ministerio, pero otros porque se traumaron en el ministerio. Pero uno tiene que ayudar y administrar y eso es parte de nuestro trabajo. Muy bien, vamos a parar ahí y tomamos 10 minutos de preguntas. Ok, vamos a escuchar a mis hermanos allá atrás. Samuel tiene una pregunta. Ya. Tengo una pregunta que me surgió en las primeras clases. Hoy muchos son cristianos de primera generación, sobre todo los que han abrazado la fe reformada. Por eso han nacido iglesias rápido y en ese apuro a veces hemos puesto al frente a quien parece más maduro dentro del grupo, pero que no cumple todavía el estándar bíblico para ancianos. La pregunta es, ¿cómo pensar cuando la necesidad de líderes es grande, pero la madurez aún es poca? ¿Cómo ser fieles a la Escritura sin caer ni en el pragmatismo ni en quedarnos paralizados? Muy bien, excelente pregunta otra vez, eso es tremendo. Ok. No, de primero esa, porque después esta es muy buena. Samuel, la clave es esta. Cuando uno piensa en los requisitos, lo que has dicho es una pregunta muy importante, muy de reflexión. Porque es cierto, ya tenemos un grupo, listo, entonces ¿quién empezó el grupo? Tú, entonces tú eres el pastor, listo, empezamos, seguimos. Y debido a la alta demanda de todo eso, uno puede cometer muchos errores. Por eso uno tiene que conocer quiénes son las personas, pasar tiempo con ellos. A veces hay gente que no entiende lo que yo hago. Y ni yo entiendo lo que yo hago. Pero el hecho de ir y quedarme con alguien y pasar tiempo y llamarlo y hablar entre semana y venir a visitarlo,
es la parte en donde yo entiendo, esto es lo que hay que cambiar, madurar, crecer. Este es el proceso, vamos a hacerlo de esta manera, porque no se puede hacer de otra manera. Y eso requiere tiempo, esfuerzo, cansancio. Sin embargo, es la única forma de hacerlo. Por eso hay que ser cuidadoso. Pero al mismo tiempo, uno tiene que pensar en los requisitos. ¿Qué es lo que se pide de un hombre para ser llamado al ministerio? Lo que se pide no es que tenga todos los requisitos en el estado maduro, sino que tenga indicios muy claros de que eso es una realidad en su vida y de que uno puede ver un crecimiento o cierto crecimiento en eso que lo hace ser un hombre cualificado. Entonces, inevitablemente hay un aspecto allí que quiero mencionarte que sí requiere algo de tiempo. Cuando dice que no sea un neófito, eso es una expresión muy importante, porque neófito no es simplemente un nuevo creyente, porque yo conozco nuevos creyentes de 30 años y conozco creyentes maduros de 1 año. Un neófito es alguien que no ha tenido la suficiente experiencia espiritual de batallas peleadas, cosas resueltas, mortificación de sus pecados, de manera que está poniéndose a hacer algo que todavía no tiene el temple para soportarlo. Me gusta ilustrarlo de esta manera, y siempre uso esta ilustración. Piensa en una hamaca. ¿Aquí tenemos hamaca o no? Explíqueme en sueco qué es hamaca. Es como una cama, es una cama que la amarras entre dos árboles. Ok, perdóname ese ejemplo tropical, pero una hamaca. Imagínate que a mí me dicen, Pastor Jorge, el mejor árbol para amarrar hamacas es el de mango. Ah, perfecto, vamos a amarrar unos mangos. Estoy hablando muy americano, ¿no? Bueno, pero imagínate que yo no entiendo lo que me dicen bien y compro unas matitas de mango y amarro la hamaca y me le tiro encima. ¿Sabes qué va a pasar con esos arbolitos? Los voy a desgajar para siempre y probablemente nunca crezcan. Porque aunque tienen el potencial para sostener no solo una hamaca, quizás una casa del árbol, los agarré en un tiempo que no era el correcto y les hice daño. ¿Es que el mango no tiene el poder para soportar una hamaca? No, sí la tiene, pero no en ese tiempo. Hay que esperar que crezca. Y a veces uno podría hacerle mucho daño a un hombre que tiene mucho carisma, mucha capacidad, pero que al no tener esa madurez, terminas poniéndole en una posición en la que se puede volver orgulloso, en la que puede cometer muchos errores y hacerle mucho daño a muchas personas. Y entonces para eso se necesitan marcas en el pecho que no tienen que ver con años, sino con experiencia espiritual. Mi pastor Taylor, yo lo conocí cuando tenía 18 años. Era un hombre de 18 años. Porque he conocido niños de 30. Pero ese era un hombre de 18. Se casó a los 18 y medio. Tiene 4 hijos a los 30. Vamos bien con el hombre. Va a ser abuelo a los 45. Pero la madurez de ese hombre, ¿verdad? Cosas que también son naturales, de no tener la experiencia, de no, ¿verdad? A veces sentir que puedes y no pudiste. Pero espiritualmente hablando, un hombre tan maduro que uno dice, yo ni siquiera digo, le falta cuajar un poco. Vamos a darle unos 2 años más para que... Ese hombre tiene tanto para enseñar en una edad tan chiquita. 30 años, ¿no? Lo cumplió este año. Un hombre maduro. He visto hombres de 60 años que no son capaces de reconocer que enseñaron mal algo. Son capaces de quemar el bosque para no tener que reconocer el árbol que plantaron mal. Entonces tú dices, ¿cómo se juzga eso? ¿Es tiempo? Si tuviéramos un hombre de 50 años entre nosotros, ¿ese sería el hombre? No, es madurez. Y la madurez
se la gana en medio de la experiencia cristiana y los hombres la reconocen. Si alguien escoge a hombres solamente por haber sido fieles o solamente por saber enseñar, no estamos escogiendo a esos hombres conforme a lo que Dios quiere. Es un hombre que uno se quiere quedar callado y decir, por favor, dime qué piensas de este tema. Me gustaría escuchar lo que piensas. Ese es el tipo de madurez que uno esperaría. Entonces, ¿se pueden cometer errores? Sí, por eso tenemos que hacerlo bien. Muchos errores se han cometido. Tenemos que hacerlo bien. Pero hacerlo bien no es esperar que tengan 10 años una iglesia para ahora sí vamos a recién pensar en tener un pastor, ¿no? Porque hay hombres que quizás pueden ser pastores en los próximos 6 meses y otros que quizás necesitan 10 años. La clave es observar el proceso, vivir de cerca y aprender a evaluar correctamente cuáles son estas cualificaciones. Yo creo que una por persona. Debido a las buenas preguntas que ha hecho Samuel, déjele que haga la última pregunta y le damos. Ha ganado un premio de Samuel. Eso es más fácil, creo, de responder. En la tradición bautista particular, donde el bautismo y la membresía se basan en una confesión personal y voluntaria dentro de un modelo congregacional, ¿cómo se ha tratado históricamente a personas con alguna discapacidad que solo pueden expresar su fe de manera limitada? Dame un ejemplo, por ejemplo. Real o cognitiva, ¿qué nivel mínimo de confesión comprensible y libre se ha pedido para bautizarlas y recibirlas como miembros plenos? Sí. En Estados Unidos, en el seminario, uno de los pastores de la iglesia donde está el Dr. Waldron, yo le digo Dada Joe, se llama Joe Wilson. Él es como si fuera un papá adoptivo. En los días que yo estaba allá, iba a estudiar al seminario, me quedaba en su casa. Y mi hermanita adoptiva era una preciosa mujer jovencita, o una señorita, digamos, de 45 años, con síndrome de Down. Cuando me veía se le iluminaba la cara, sonreía, nos reíamos. No podíamos hablar mucho, estábamos limitados, pero me preguntaba el Ecuador, yo le respondía. Pero en su cuarto, que era donde normalmente me quedaba, ¿verdad? Me daban el cuarto de ella, tenía un cuadro pegado en la pared donde estaba la profesión de fe que ella había hecho y la foto del día que fue bautizada. Qué precioso testimonio. Y uno piensa, claro, es como una niña. Es una niña, ella no piensa más allá de alguien que tiene 10 años. Y entonces te dice cosas, se ríe, pero 10 años es suficiente para entender el Evangelio. Si lo puedes confesar correctamente dentro del juicio de alguien que tiene 10 años. Entonces creo que en esas circunstancias uno tiene que ser lleno de misericordia en poder entender que se puede juzgar la profesión de fe de alguien basado en las limitaciones que pudiera tener, nunca rebajando el Evangelio. Pero si realmente tenemos a alguien con síndrome de Down, discipúlalo. Mira si entiende el Evangelio. Repítele el Evangelio. Y si puede demostrar de alguna manera el hecho de que cree y entiende, ¿cuál sería la razón para no creer? ¿Me hago entender? Pero eso tiene que ser tratado, cada caso en particular, porque no todos los daños en su parte, ¿verdad?, intelectual es igual. Hay algunos que tienen casi nada y son profesionales. Y hay otros que lo tienen muy marcado al punto de que no pueden ni siquiera expresarse. Y son como bebés de 3 años. Entonces, hay que encontrar un equilibrio con eso. Ahora, déjame añadir algo ahí. ¿Qué pasa con la edad mínima para que alguien se bautice? La Biblia no enseña que hay una edad mínima, pero hay que aprender a hacer una distinción. Y creo que esta es una frase que me gusta repetir en el seminario. Los teólogos serios hacen distinciones. ¿Y qué es esta distinción que deberíamos hacer? La distinción es entre el hecho de que alguien pueda ser salvado por el Señor y el hecho de que alguien sea reconocido como haber sido salvado por el Señor. Son dos cosas diferentes. Pregunta, ¿un niño puede ser salvado a los 4, 5, 6 años, sí o no? ¿Sí? ¿Quién conoce los misterios de Dios? Y hay gente
Creo que Spurgeon decía que conoció al Señor a los 6 años. Y no te metas con Spurgeon. Ahora, pero uno dice, bueno, la salvación es algo que el Señor la puede otorgar a un niño. Por eso somos instados a predicarles, a insistirles. Yo le hablo a mi niña de 10 años y les sigo insistiendo. Tú no eres muy chiquita para creer, tienes que creer hoy. Le insisto a mi niño de 13, Jorgito, la razón por la que no crees es porque no quieres. Ven al Señor en arrepentimiento, cree en Él. Y no hay una edad, ¿verdad? No son muy pequeñitos para entender, lo pueden entender. Pero aquí viene la distinción. Esa parte es su salvación con el Señor y verdaderamente yo creo que un niño puede ser salvado. Pero el reconocimiento público de esa salvación es algo que requiere de la observación imperfecta y deficiente de hombres que necesitamos ciertas muestras para poder reconocer que alguien ha nacido de nuevo. Y por esa razón, lo que recomendamos y lo que nosotros practicamos, y lo aprendí el Dr. Waldron también, es que debemos esperar quizá hasta que alguien pueda tener entre 15 y 16 años como mínimo, porque es una edad en donde comienzan a manifestar algo que ya no es prestado de sus padres, sino decisiones que son propias. A esa edad comienzan a hacer fiestitas sus amigos, comienzan a tener noviecitos, comienzan a caminar de aquí para allá en cosas, y cuando tú ves una jovencita que ama al Señor y le busca y da testimonio, la pregunta es, ella no quiere vivir como el resto porque ella dice que Jesucristo es su Señor. ¿Por qué no vamos a creer en eso? Y entonces uno puede ver esa evidencia. Nati fue la segunda en nuestra iglesia de ser bautizada a los 16. La primera fue 2 años antes y se bautizó a los 17 o 18. Ella fue la primera hija de uno de los miembros de nuestra iglesia, crecida en nuestra iglesia, que haya conocido al Señor. Fue una experiencia maravillosa. Imagínate, esa niñita me vio predicar desde que era muy chiquita. Y ahora llamarla hermana. Era una experiencia tremenda. Y me acuerdo que un día reuní a los hermanos de la iglesia. Después de un culto, habíamos quedado en eso. Y nos fuimos a un lado y nos reunimos. Y empecé con estas preguntas. Hemos tomado el tiempo prudencial para reconocer la vida de Katy. ¿Hay algo que impida que Katy sea bautizada? Y los hermanos comenzaron a responder, pastor, no hay nada que lo impida. Y esa es la parte clave de la vida de la iglesia, donde creemos que Dios puede salvar a los niños, lo creemos, lo predicamos, lo enfatizamos en cada sermón, pero tiene que esperarse a veces, porque no es algo que solo es conmigo y Dios, es algo que es conmigo, Dios y con su pueblo. Un pueblo que tiene la libertad, como hemos visto, de decir, yo veo la obra de Dios en él, o no. Y para eso quizás se necesita un poquito más de tiempo. Espero que esa distinción haya quedado claro, mis hermanos queridos. Acá hay 9, esa la dejamos para mañana, después de la primera lección de la mañana la dejamos. No, pastor, solamente estaba mirando. Solamente estaba que la confesión de fe habla acerca de la confesión de fe habla acerca de las personas con dificultades cognitivas para responder al evangelio, y los hermanos bautistas tempranos pensaron en estas personas, y dice que aquellos que son llamados y elegidos por el Señor, aunque no tengan las capacidades cognitivas para responder a ese llamado, si han sido elegidos por el Señor, son salvos por Él y llamados en Él. Entonces, eso es otra cosa, porque estamos hablando de alguien que no puede responder de ninguna manera por una capacidad. Y les voy a decir algo en honor a la verdad. No todos los bautistas reformados modernos sostienen ese párrafo. Nosotros sí, pero mi amado Dr. Waldron no. Y él dice, nosotros no creemos que esto es algo que se tenga que creer para poder decir creemos en la confesión de fe. Pero nosotros creemos que sí. Y la razón es porque no se está afirmando nada que no sea bíblico. Simplemente se lo está poniendo desde una perspectiva de una posibilidad. Dice, los infantes escogidos que mueren en su época de infancia. Esa frase es una frase posible, pero es una frase desconocida en si realmente existe. ¿Qué quiero decir con eso? La cadena dorada
de salvación dice que los que antes el Señor conoció, los llamó. Y a los que llamó, que es el mismo grupo que conoció, los justificó. Y a los que justificó, al mismo grupo, los glorificó. Por lo tanto, si alguien es ordenado de antemano, elegido, va a ser glorificado, porque esa cadena no se quebranta. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si hay niños o infantes escogidos que mueren en su época de infancia, ellos son parte de ese grupo que ninguno se pierde, porque los que fueron escogidos van a ser glorificados. La pregunta es, ¿existen infantes escogidos que mueren en la época de su infancia? La respuesta es, no lo sabemos. Si los hay, no se van a perder. Pero no sabemos si los hay. Y entonces, no es una afirmación humana, es una afirmación bíblica basada en una posibilidad real en donde no se está afirmando nada. Afirmar algo sería, todos los niños van al cielo. No creemos que la Biblia enseña eso. Porque de hecho, los que argumentan eso dicen que los niños se van al cielo porque son inocentes. Y eso es quebrantar el principio de qué pasó con el pecado de Adán. Todos morimos en Adán. Entonces, si los niños se van a salvar, es por los méritos de Cristo y no por su inocencia. Y si los méritos de Cristo se van a aplicar a esos niños que van a ser salvados, es porque fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para que así fuera. No sabemos si los hay. Si los hay, no hay manera de que se pierda. Ahora, ese párrafo es pastoral. Porque si tú tienes a una mamá que murió su bebé y lo tiene en los brazos y está llevándolo a enterrarlo, ¿qué le dices a una mamá que su hijo murió siendo un infante? Lo que le puedes decir es, mi hermana, yo no te puedo asegurar que tu hijo sea uno de estos infantes escogidos, pero te voy a decir algo. Hay la posibilidad de que lo sea. Y si lo es, él está en el cielo con el Señor. Tú puedes vivir sosteniendo esta esperanza toda tu vida, pero tienes que saber, es una posibilidad. Si es que no es verdad, cuando llegue aquel día, ya no te va a importar. Porque en aquel día vamos a glorificar a Dios por su gracia y lo vamos a exaltar por su justicia. Y lo que va a ser aquel día, nosotros lo vamos a alabar diciendo, justos son todos tus juicios, oh Señor Todopoderoso. La esperanza es para el siglo presente. Y en este siglo presente, aférrate a esa esperanza. Y esa esperanza viene de que Dios ha mostrado misericordia por los débiles, los niños, los huérfanos. Así que seguramente, conforme a su carácter, el Señor va a obrar. ¿Sería también por los no nacidos? Correcto. Sería la misma explicación. Y lo mismo, que eso es lo que dice nuestra confesión, con aquellos que tienen deficiencias o alguien que tiene una parálisis cerebral y vivió toda su vida con eso. Lo mismo con él. No sé. No puedo decir, si él se va al cielo porque es inocente. No puedo decir eso. Pero sí puedo decir, si fue escogido, que yo no lo puedo afirmar, no hay manera de que se pierda. Gracias, pastor. No, ya el reportero agarró acá. Una pregunta, agarramos la otra. Pero pueden ser respuestas muy breves, realmente. Ya, esto es solo papeleo nomás. No, A ver, dale. no tienen que ser muy profundas. Pastor, solamente quizás lo que te pregunté aquí, esa fue el caso de los hermanos dotados en la celebración de las ordenanzas sería bueno porque probablemente enseñamos esto en el pasado sí. Y hay que hacer esa... ¿Quieres que te reivindique a frente del personal? Reivindícame, por favor. Dale. Bueno, hermanos, en el pasado, y de hecho cuando específicamente los casos de Estocolmo y de Viena, una de las problemáticas que teníamos era hablar de estos temas. Hemos hablado hace 3 o 4 años ya de estos temas. Y mientras hablamos de esto, surgió el tema. Pastor, estamos solos en Viena. Aquí no hay nadie más. Pastor, estamos solos en Estocolmo, lejísimos. No sabemos si hay alguien más en esta parte del mundo. ¿Verdad? Natural. Ahora, ¿qué es lo que se aconsejó en esos días? Hermanos, este es un caso complejo, único, porque estás en medio de un lugar donde no puedes pedir ayuda a otro ministro. Entonces creo que se pudiera hacer de esta manera. Es lo que se aconsejó en esos días por causa del consejo de otros pastores. Hoy, gracias a Dios, el escenario es completamente diferente, ¿sí o no?
Si en Dresden, Alemania, ya lo estoy comprometiendo aquí a Carlito, si en Dresden, Alemania, el Señor establece una iglesia con una membresía hasta que ellos tengan pastores, que podría ser el tiempo que Dios quiera, hasta ese tiempo ellos tienen a alguien que puedan recurrir. Y le decía a Daniel, y ellos deberían ser intencionales y decir, mira, tengo 50 euros, ¿puedes venir cada 2 meses? Ellos dicen, y yo tengo otros 50, sí puedo. Porque uno tiene que buscar ser intencional en ayudar a otros a que puedan hacer las cosas de manera consistente con la Escritura. Y es lo que he tratado de hacer también entre ustedes. No importa quién paga el pasaje para venir, si son ustedes o soy yo. Pero hacer las cosas bien es el deber que nosotros tenemos que cumplir. Y eso hace que nosotros encontremos mayor responsabilidad en el trabajo que tenemos ahora, en lo que está pasando en Europa. Así que déjenme hacerles este chiquitito ahí. Yo no puedo responder corto, pero este chiquitito. Hace unos años, esta es la clave, hace unos años ayudé a 2 iglesias en Argentina, en Buenos Aires. Les ayudé en el proceso, hicimos las llaves del reino, se estableció la iglesia, fui para allá, ayudé en el proceso, se establecieron pastores. Una bendición, un proceso de unos 3 años más o menos. Todas las semanas nos juntábamos, todas las semanas les enseñaba. Ya terminó el proceso y hace unos meses me contactó un grupo en Neuquén, Argentina, eso es en el sur. Pastor, pasa esto, necesitamos ayuda, ¿qué podemos hacer? Hombres tremendos, valiosísimos. ¿Qué hacemos? Hay que ayudarles. ¿Qué vamos a hacer cuando la obra de Dios se está haciendo? Hay que hacerla. Y entonces llamé a una gente que me debe unos favores en Buenos Aires. Oye, ¿te acuerdas que yo te presté? Es hora de pagar. Yo voy a ir una vez cada 4 meses. Como hay 3 pastores en esas 2 iglesias, hay 2 en una y 1 en la otra. ¿Pueden ustedes venir cada uno un mes, para poder estar con estos hermanos y ayudar? Pastor, eso sería un honor para nosotros. Y hoy ya no es el pastor Jorge tratando de hacerse loco para estar ahí cada mes. Yo voy cada 4 meses, voy el mes de diciembre, pero hasta que yo vaya, ya han ido los 3 pastores de Buenos Aires, uno a la vez, ayudando, sirviendo, amando y diciendo esto, estamos dando lo que un día recibimos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace la obra de Dios si no es así? Y no es esperar que seamos una iglesia grande, con una membresía poderosa para comenzar a hacer eso. Siendo los que somos, hemos sido ayudados, ahora tenemos algo para darte, que recibimos de gracia, ahora te lo podemos dar de gracia. ¿Puedo adelantar los 50 euros? Otra pregunta. Escuchen, hagamos la última y nos vamos. No, respecto a los presupuestos de las iglesias, digamos que probablemente nosotros lo hemos hecho erradamente en Estocolmo. ¿Son los pastores los encargados entonces de establecer estos presupuestos, como lo explicaste? Y los diáconos son encargados de ejecutarlos efectivamente conforme los pastores y los miembros han llegado al acuerdo. Sí, pero redefinamos algunas palabras. Los pastores proponen el presupuesto. La iglesia, pastores y miembros, lo establecen. Porque la propuesta significa todo el trabajo que se hizo anticipadamente. Lo pensamos, lo meditamos, lo analizamos. Esto es lo que hay, lo que yo les decía. Traigan con todos los argumentos para defender la tesis. Pero luego se presenta a la iglesia para que podamos discutirlo. Pero no partimos de la nada. A ver, hermanos, ¿qué piensan? 100, 200, 300 o 500 ponemos en este rubro. No. Esto es lo que se propone. Hermanos, creo que podríamos cambiar esto. Y eso es válido y hay que escucharlo. Pero hay que buscarlo con mucha prudencia porque tampoco se puede en las minucias. Hermano, está perfecto. Quizás yo hubiera puesto 45 en vez de 40, pero está perfecto, pastor. Así hagámoslo. Con la venia de la iglesia, con su aprobación, ese es el presupuesto que rige la iglesia al que se someten todos, el cual es ejecutado por los diáconos. Gracias, pastor. Encantado. Las otras sí que te las hago en el restaurante. Eso, perfecto.